Bajo el resplandor de los candelabros y el murmullo de una cena elegante, un hombre poderoso regresa del exilio decidido a recuperar su lugar en el mundo. Pero su regreso despierta heridas que jamás debieron abrirse. Entre los invitados, una joven criada observa en silencio, con el corazón palpitando al ritmo de un secreto que podría destruirlo todo. Cuando el magnate alza su copa para brindar por el perdón, una voz temblorosa lo interrumpe, y la verdad comienza a emerger entre las sombras. Cuéntame desde dónde nos escuchas y dime, ¿qué estarías dispuesto a callar por amor y qué te atreverías a revelar por justicia? Prepárate. Comienza una historia donde el pasado no perdona y el amor exige el precio más alto. Nueva York, otoño de 1888. Una neblina espesa se aferraba a los muelles de Manhattan, como si intentara ocultar el regreso de un hombre cuya sola presencia dividía opiniones entre la alta sociedad. Las gaviotas surcaban el cielo grisáceo, ajenas al murmullo creciente que flotaba en el aire húmedo. El vapor proveniente del transatlántico, Lafayette, se elevaba como un suspiro antiguo, marcando el retorno de Henry Blackwell, el magnate ferroviario que alguna vez reinó sobre Wall Street y luego desapareció entre rumores de corrupción, exilio voluntario y traición silenciosa. Su figura descendió por la pasarela con paso firme, como si el tiempo no le hubiera quebrado ni la espalda ni el alma. Vestía un abrigo largo de lana negra con cuello de terciopelo, sombrero de copa alta y guantes grises. No necesitaba escoltas ni discursos, bastaba su silueta para que los estibadores se detuvieran y los empleados de aduana desviaran la mirada, conscientes de que tenían ante sí a un hombre que para bien o para mal había dejado su marca en la historia reciente de la ciudad. Mientras tanto, a escasos kilómetros del puerto, en el corazón del Upper East Side, la mansión Blackwell recobraba vida tras meses de letargo. Los ventanales habían sido pulidos con vinagre de sidra y paños de lino. Los candelabros de cristal bohemio colgaban del techo con nuevo brillo, y en el comedor principal se colocaban los manteles bordados a mano que Catherine, la hermana mayor de Henry, había conservado como último vestigio de esplendor. Catherine Blackwell era una mujer de temple férreo, de mirada que no admitía réplica y voz afilada, como los cuchillos de plata que ordenaba colocar sobre la mesa. A sus 52 años, vestía de negro desde que enviudó, pero su luto era más símbolo de autoridad que de dolor. Ella había sostenido el apellido Blackwell durante la tormenta y ahora, con el regreso de su hermano, deseaba restablecer el equilibrio social que tanto le costó mantener. La cena de Acción de Gracias no sería solo una tradición familiar, sería un mensaje, una declaración. La sociedad entera sabría que los Blackwell estaban de vuelta. Entre la servidumbre, la llegada del magnate generaba ansiedad y especulación. La cocina hervía con más intensidad que los calderos, instrucciones, órdenes, nervios, y en medio del bullicio una figura femenina destacaba por su silencio tenso. Ariana Whitlow, 26 años, piel pálida, cabello castaño recogido con precisión, mirada grave. Sus manos eran delicadas pero fuertes, marcadas por años de trabajo en silencio. Acababa de ser contratada como criada auxiliar, gracias a la recomendación de una ama de llaves jubilada. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué había aceptado un empleo temporal justo en una casa manchada por rumores. Pero ella lo sabía, y lo llevaba grabado en la mirada. Vestía un modesto uniforme de algodón gris oscuro, delantal blanco almidonado, cofia sencilla. La tela áspera rozaba sus muñecas, pero era el menor de sus malestares. Lo que realmente le oprimía el pecho era la certeza de que esa noche volvería a ver al hombre cuyo apellido había marcado su destino, sin siquiera saberlo. Mientras los criados discutían sobre el mejor ángulo,
para colocar los candelabros o qué tipo de vino servir con el pavo relleno, Ariana se movía en silencio, con movimientos medidos, casi rituales. Cada rincón de aquella casa parecía murmurarle recuerdos que no quería revivir. El pasillo que daba al salón de los retratos la detuvo. Allí estaba él, en un óleo majestuoso de años atrás. Más joven, más insolente, con el mismo brillo frío en los ojos. Henry Blackwell, pintado en la cima de su gloria. Ariana desvió la mirada, pero el cuadro parecía seguirla como una sombra. La tensión era invisible, pero palpable, como una corriente eléctrica suspendida entre la llegada de un hombre que creía tener el control y una mujer que había jurado no volver a callar, aunque eso le costara la seguridad de su anonimato. Y cuando el carruaje negro giró la esquina y se detuvo frente a los escalones de mármol, Ariana sintió cómo el mundo entero contenía el aliento. Él había vuelto, pero ella también, y esta vez su silencio no sería sumisión, sería una advertencia. La mansión Blackwell exhalaba un aire solemne, como si los muros mismos supieran que aquella noche no sería una más. Las molduras doradas en el techo del salón principal, los tapices importados de Francia, los jarrones de porcelana china perfectamente alineados en las repisas, todo parecía dispuesto para resguardar apariencias. Pero bajo la superficie pulida del mármol, bajo el sonido armonioso de los pasos amortiguados por alfombras orientales, se escondía algo que ni el lujo ni los años podían silenciar: el peso de lo no dicho. El aroma de cera de abeja, mezclado con el perfume tenue de lirios recién dispuestos en floreros de cristal tallado, impregnaba los pasillos de la planta baja. En el comedor, los sirvientes ultimaban detalles. El mayordomo repasaba con gesto severo la disposición de los cubiertos. La cristalería relucía bajo la luz temblorosa de los candelabros, y en la cocina, el calor de los hornos y el murmullo de las cocineras creaban una sinfonía de nervios y expectativas. En medio de ese mundo que parecía girar con precisión de reloj suizo, Ariana Whitlow caminaba en silencio, casi como un fantasma. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero su presencia tenía una intensidad que no pasaba desapercibida para quien supiera observar. Aquella joven de rostro sereno y mirada grave se movía con una dignidad que contrastaba con la modestia de su uniforme. El vestido de algodón gris oscuro caía sin gracia sobre su figura, pero en su andar había algo que lo transformaba, como si sus gestos bordaran nobleza sobre la tela más humilde. No buscaba que la notaran. Al contrario, necesitaba el refugio del anonimato para resistir. Pero aún así, su presencia causaba inquietud, especialmente entre el personal de servicio, acostumbrado a lealtades discretas y jerarquías invisibles. En la cocina, mientras se pelaban manzanas para el strudel y se preparaban especias para la salsa de arándanos, las conversaciones se entrelazaban entre susurros. «Dicen que lo exiliaron», murmuró una de las ayudantes de cocina, con las manos cubiertas de harina. ¿A él? No. Se fue por voluntad propia, según lo que cuentan en los clubes, pero no sin dejar deudas. Mi prima conocía a una lavandera que decía que ese hombre firmó papeles que enterraron a más de uno. ¡Shh! Que no se entere la señorita Catherine. Puede despedir por menos que un comentario mal dicho. Y esa nueva... ¿cómo se llama? La silenciosa, la de las manos finas. Ariana. Esa tiene algo raro. No parece criada de verdad. Se mueve como si supiera demasiado. Ariana lo escuchaba todo sin decir una palabra. Su silencio no era cobardía, era contención. Cada frase que rozaba el apellido Blackwell la golpeaba como el eco de un tambor lejano. Pero no se permitía temblar, no en público. No aún. Al caer la tarde, cuando la casa comenzaba a llenarse de una penumbra dorada y las sombras se alargaban como dedos de un pasado que no se dejaba olvidar,
Ariana se encontró sola en uno de los corredores del ala este. Allí, el polvo aún no había sido limpiado del todo, y las paredes guardaban el silencio de los años sin uso. Como si algo en ella la arrastrara, giró hacia el salón de los retratos. Era una sala rectangular, revestida en madera de roble oscuro, con cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz tenue del ocaso. Sus ojos se detuvieron en un cuadro, el más grande, el que ocupaba el lugar central sobre la chimenea de mármol blanco. Henry Blackwell, en su juventud, retratado en óleo con fondo de biblioteca, ataviado con un frac negro, chaleco de brocado gris perla y mirada orgullosa. El pincel del artista no había dejado escapar ni una sola línea de arrogancia en su expresión. Los ojos parecían mirar más allá del espectador, como si ya supiera que un día el mundo le pertenecería. Ariana sintió un nudo en la garganta. Ese rostro, ese porte, esa mirada, lo había visto antes, pero no en retratos. Lo había visto en los pasillos del hospital, en las reuniones del consejo, en los documentos firmados con tinta negra que dictaron destinos sin que él siquiera se detuviera a mirar los rostros de los afectados. El temblor que contuvo en la cocina ahora le subía por los brazos, como una corriente helada. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su reflejo en el cristal que cubría el cuadro parecía fundirse con el del retratado. Dos mundos enfrentados por un hilo invisible. De pronto, un sonido seco la sobresaltó, el chasquido de una puerta que se cerraba. Al volverse, lo vio. Él, Henry Blackwell, no el del retrato, el de carne y hueso, había entrado por la puerta contigua con un libro en la mano. Su presencia era tan imponente como la del retrato, pero menos rígida, más marcada por la experiencia. Las canas en las sienes le daban una elegancia grave. Su postura aún era erguida, pero sus ojos cargaban un cansancio que no tenía en la pintura. Ariana dio un paso atrás, instintivamente. Él la miró, no con reconocimiento, sino con esa mirada medida que los hombres de poder dirigen a quienes no les significan amenaza. Pero algo en sus ojos se detuvo, una incomodidad sutil, como si su instinto o su conciencia reconociera un eco en la figura de esa criada desconocida. No pretendía molestar, dijo él con voz baja, apenas un murmullo educado. Ariana bajó la mirada. Su corazón latía como un tambor bajo la tela de su vestido. Cada célula de su cuerpo pedía salir corriendo, pero sus pies no se movieron. «No lo hace, señor», respondió con la voz templada, casi sin aliento. Él asintió, pero no se marchó. Caminó unos pasos hacia la chimenea y observó su propio retrato con una mueca imperceptible, una mezcla de nostalgia y desdén. «Curioso», dijo con un suspiro. «A veces me pregunto quién era ese joven. No siempre me reconozco en él». Ariana lo miró de reojo. Un hilo de emoción, imposible de clasificar, le atravesó el pecho. ¿Era eso remordimiento? A veces los retratos dicen más de quien los pinta que de quien posa, se atrevió a decir. Henry giró lentamente el rostro hacia ella, sorprendido por la frase. Sus ojos buscaron los de Ariana. Ella lo supo en ese instante. No la reconocía, pero había visto algo que lo incomodaba. «Tiene razón», dijo al fin. «La mirada del artista es como un espejo malintencionado». Y entonces sonrió. Una sonrisa tenue, educada, fría. Ariana bajó la mirada de nuevo y dio un paso hacia la salida. La tensión era insoportable. Tenía que marcharse antes de perder el control. «¿Cómo se llama?», preguntó él, justo antes de que cruzara la puerta. Ella dudó. «Ariana Whitlow, señor». Henry asintió, como si memorizara el nombre para no volver a olvidarlo, o como si lo repitiera internamente, intentando asociarlo a algún rincón remoto de su memoria. «Bienvenida a la casa, señorita Whitlow». Y sin añadir nada más, volvió a mirar el retrato,
mientras ella se desvanecía por el corredor, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. En su pecho, el corazón golpeaba como un martillo, descompasado. La voz de él, su mirada inquisitiva, ese breve instante de cercanía, todo había removido un mar que llevaba años congelado. Ariana sabía que aquella mirada no era aún un reconocimiento, pero había dejado una huella. Y en la penumbra de la mansión Blackwell, bajo la vigilancia muda de los candelabros encendidos, las sombras del pasado comenzaban a moverse. El amanecer de aquel jueves llegó envuelto en una luz grisácea que parecía presagiar algo más que una simple reunión familiar. En la mansión Blackwell, los preparativos comenzaban antes de que el reloj marcara las 6. Los corredores bullían con pasos apresurados, voces contenidas y el sonido metálico de las cubetas de agua que las criadas llevaban de un lado a otro para limpiar hasta el último rincón. Catherine había ordenado que todo brillara. Los pisos encerados, las lámparas de gas, las columnas de mármol que reflejaban la luz de los candelabros y hasta los botones de los uniformes del personal. La mansión debía resplandecer no por vanidad, sino por necesidad. Aquella noche, la familia recibiría a hombres de poder, a políticos y empresarios que definirían con su aprobación o desprecio el futuro de los Blackwell. Catherine lo sabía. La reputación era un cristal que una sola grieta podía quebrar para siempre. Y Henry, aunque lo disimulaba, también lo sabía. Por eso había regresado, no solo para redimirse ante el mundo, sino para demostrar que aún podía sostener su nombre sin temblar. Desde las primeras horas del día, el aire olía a especias, a cera encendida y a nervios. En la cocina, el calor de los hornos hacía brillar la piel de las cocineras, que trabajaban sin descanso bajo la mirada inflexible del chef francés. Los pavos dorados esperaban su turno en bandejas de plata, las salsas hervían en ollas de cobre y sobre las mesas reposaban montañas de frutas glaseadas y pasteles de manzana decorados con precisión casi militar. Ariana Whitlow se movía entre ese caos con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir sin ser vista. Vestía su uniforme gris con el delantal blanco perfectamente almidonado y la cofia inmaculada sobre el cabello recogido. Cada gesto suyo tenía una calma que contrastaba con la agitación del resto. Era una calma engañosa, porque bajo esa apariencia su corazón latía con la fuerza de una tormenta contenida. Pasó gran parte del día en el comedor principal, ayudando a colocar la vajilla inglesa que Catherine había mandado traer de Londres una década atrás. Cada plato, cada copa, cada cubierto tenía su lugar exacto. Ariana seguía las instrucciones sin dudar, pero cuando su mirada se cruzaba con el reflejo de los candelabros o con el brillo de los espejos, sentía que su propio rostro la observaba desde otra vida. Una vida en la que aún existía la esperanza. Al caer la tarde, la mansión se transformó en un escenario. Los carruajes comenzaron a llegar, uno tras otro, bajo la llovizna suave que caía sobre el empedrado. Los invitados descendían envueltos en capas oscuras y perfumes intensos. Damas con abanicos de encaje, hombres con bigotes perfectamente recortados y guantes de cabritilla. El vestíbulo se llenó del murmullo elegante de la sociedad neoyorquina, ese sonido hecho de risas medidas y frases calculadas. Catherine Blackwell, imponente en su vestido de satén color vino y encaje negro, recibió a cada invitado con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su porte era el de una reina en su propio trono. A su lado, Henry se mostraba sereno, casi altivo, con el rostro que había aprendido a usar frente a los periódicos y a los banqueros, el de un hombre que nada teme. Pero dentro de él, cada saludo era un recordatorio de los años perdidos, de las puertas cerradas, de las amistades que se evaporaron con el escándalo.
Los invitados fueron conducidos al gran salón, donde los músicos afinaban sus instrumentos. El sonido de un violonchelo resonó suavemente, preparando el ambiente para una velada que debía parecer perfecta. Y sin embargo, entre los reflejos dorados de los espejos había algo invisible, una vibración tensa, como un presentimiento que nadie se atrevía a nombrar. Ariana permanecía en segundo plano, sirviendo copas de vino y vigilando discretamente las señales del mayordomo. No debía hablar, ni mirar más de lo necesario, pero cada vez que pasaba cerca de la mesa principal, sentía una presión en el pecho. La voz de Henry llegaba a sus oídos en fragmentos, como un eco que no podía ignorar. Reconocía su timbre grave, la forma medida en que pronunciaba las palabras, el tono que usaba cuando quería controlar una conversación sin parecer dominante. Catherine, desde la cabecera, dirigía la cena con precisión teatral. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada estaba pensada para mostrar armonía. Los brindis se sucedían, los invitados reían con cortesía, y los criados se movían con la exactitud de un ballet silencioso. Sin embargo, Ariana sentía que el aire se espesaba, que algo se acercaba inevitablemente. Fue durante el tercer brindis cuando lo escuchó. Henry, con la copa de cristal en alto, hablaba sobre el valor del renacer, sobre los años difíciles y las lecciones aprendidas. Su voz llenaba el salón como una música lenta, poderosa, que envolvía a todos los presentes. Pero entonces dijo una fecha exacta, una fecha que cortó el aliento de Ariana. El 20 de marzo de 1879, esa era la fecha, el día del incendio, el día en que todo cambió. La sangre se le heló en las venas. Sus manos, que sostenían una botella de vino, comenzaron a temblar. Intentó concentrarse, respirar, seguir con su trabajo, pero el sonido de esa fecha se repetía en su mente como un tambor. No era casualidad. No podía serlo. Henry continuaba hablando. El pasado, decía, nos enseña que la fortaleza nace del dolor, que el perdón es el cimiento del futuro. Esta noche quiero brindar por el perdón y por los nuevos comienzos. Ariana sintió que algo dentro de ella se quebraba. El aire le faltaba. El salón giraba a su alrededor, lleno de rostros sonrientes que no veían nada, que no sabían nada. La copa en la mano de Henry brilló bajo la luz de los candelabros, y su voz se alzó una vez más, clara, solemne. Por el perdón, no supo de dónde salió el impulso. Solo escuchó su propia voz, quebrada, temblorosa, pero firme, rompiendo el silencio de la sala. «¡Cállese! ¡No diga nada!». El sonido fue tan abrupto que los músicos detuvieron el arco sobre las cuerdas. Las conversaciones se congelaron. Las miradas se clavaron en ella. Catherine soltó el tenedor con un pequeño ruido metálico. Henry permaneció inmóvil, con la copa suspendida a medio aire, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Durante un instante eterno, nadie respiró. Ariana estaba pálida, los labios entreabiertos, el pecho agitado. Sus ojos, llenos de algo más que miedo, se cruzaron con los de Henry. Era una mirada que contenía años de silencios, de dolor, de heridas no cerradas. Una mirada que él no supo descifrar, pero que lo atravesó con fuerza desconocida. «¿Qué ha dicho?», preguntó Henry en un susurro. Ariana no respondió. Dio un paso atrás, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Catherine se levantó con un gesto imperioso. «¡Fuera!», ordenó, pero su voz no tenía la firmeza de siempre. Estaba temblando. Ariana no esperó réplica. Corrió. Las faldas de su uniforme se alzaron ligeramente mientras atravesaba el pasillo, esquivando a los criados que la miraban sin entender. El eco de sus pasos resonó en las paredes, acompañando el latido frenético de su corazón. Cuando llegó a la cocina, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento.
Las lágrimas le nublaron la vista, pero se negó a dejarlas caer. Sabía que si empezaba a llorar, no podría detenerse. En el comedor, el silencio continuaba siendo espeso, casi insoportable. Henry dejó la copa sobre la mesa. Su mirada seguía fija en el punto donde la joven había estado de pie segundos antes. Algo en su interior se agitó, una sensación que no podía definir. No era ira, no era ofensa, era desconcierto y una punzada leve, como si el pasado, ese que había jurado enterrar, acabara de tocarlo con mano invisible. Catherine intentó recomponer la velada con una sonrisa forzada, pidiendo disculpas por la insolencia de una criada nueva. Pero los invitados ya no tenían la misma expresión. Algunos cuchicheaban, otros fingían no haber oído. La armonía se había quebrado. Y en el aire flotaba una palabra no dicha, una tensión que ningún violonchelo podría disimular. Esa noche, cuando el último invitado se marchó y los candelabros comenzaron a apagarse uno a uno, Henry permaneció solo en el comedor. El reloj marcaba las 11. El fuego de la chimenea moría lentamente. El magnate, con la cabeza inclinada, trataba de encontrar sentido a lo ocurrido. Recordó el nombre, Ariana Whitlow. Lo repitió en silencio. Había algo en su voz, en su mirada, que lo perseguía. Como si aquella joven hubiera visto lo que nadie debía ver. Ariana, desde su pequeña habitación en el ático, también repetía su nombre en la oscuridad. No por devoción, sino por rabia. Porque las palabras que había pronunciado no eran solo una advertencia, eran una súplica nacida del alma. El pasado la había alcanzado, y ya no habría forma de escapar de él. La mansión Blackwell, en silencio, parecía respirar junto a ellos. Afuera, la lluvia persistía, y entre el murmullo del viento, el eco de una voz seguía flotando, quebrando el alma de quien la recordara. «¡Cállese! ¡No diga nada!». El amanecer llegó envuelto en un silencio incómodo, de esos que parecen surgir cuando las paredes han sido testigo de algo que nadie se atreve a nombrar. La mansión Blackwell despertó lentamente, bajo un aire de tensión que flotaba en cada rincón como una neblina invisible. Los criados hablaban en murmullos, los pasos resonaban con cautela sobre los pisos encerados, y hasta el sonido de la porcelana parecía distinto, más frágil, como si el eco de la noche anterior hubiera impregnado los objetos con un extraño temblor. Catherine Blackwell descendió las escaleras envuelta en un elegante vestido de terciopelo negro, ceñido en la cintura por un lazo de satén. Su rostro, pálido y contenido, no dejaba entrever la furia que ardía bajo esa máscara de compostura. Caminaba con paso firme hacia el comedor, donde Henry tomaba el café de la mañana de pie junto a la ventana. El aire entre ellos estaba cargado. Ella lo observó unos segundos antes de hablar, intentando medir sus palabras. «La insolencia de esa muchacha no puede quedar sin castigo», dijo al fin, con voz grave y controlada. «Anoche, ante todos, humilló a esta familia». Henry no respondió de inmediato. Tenía el rostro cansado, las ojeras le marcaban los ojos con un matiz sombrío. Sostenía la taza entre las manos, pero no bebía. Miraba hacia el jardín, donde las primeras luces del día caían sobre las estatuas cubiertas por una delgada capa de rocío. «No fue insolencia», respondió al fin, en tono bajo. «Fue miedo, o algo que se parece demasiado al miedo». Catherine frunció el ceño. «¿Miedo?», repitió con incredulidad. «¿Y de qué podría tener miedo una criada?». Henry se giró lentamente. Su mirada era dura, pero también había en ella una sombra de duda. «Eso es precisamente lo que quiero saber», dijo con voz queda. «Hay algo en esa mujer, algo que no encaja con el papel que representa». Catherine soltó una breve risa sin alegría. «Te compadezco, hermano. Has olvidado que las apariencias engañan. Todas las criadas esconden algo, pero lo único que las mueve es la ambición». Henry no replicó.
Solo la observó unos segundos y sin más salió del salón. Catherine lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. Sabía que aquel tono tan calmo y contenido era señal de tormenta, no de ira, sino de pensamientos que lo consumían por dentro, y eso la inquietaba más que cualquier arrebato. En el ático, mientras tanto, Ariana Whitlow permanecía sentada al borde de su cama. La habitación era pequeña, de techo inclinado, con una sola ventana desde la que se veía un trozo del cielo gris. La tenue luz del amanecer se filtraba por los cristales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Ariana no había dormido. Sus manos estaban frías y en su pecho el corazón parecía latir con fuerza irregular, como si cada recuerdo lo golpeara desde dentro. La noche anterior había cruzado un límite del que no podía volver. Aún podía sentir el eco de su propia voz retumbando en su cabeza. «¡Cállese! ¡No diga nada!». Aquellas palabras habían brotado de un lugar oscuro, profundo, donde la memoria y el dolor se mezclaban en un mismo latido. No lo había planeado, no había querido hacerlo. Pero las emociones, contenidas durante tantos años, habían estallado al escuchar aquella maldita fecha. El 20 de marzo de 1879, el día del incendio. Ariana cerró los ojos y el pasado volvió con la precisión cruel de los recuerdos que no se olvidan. El Hospital de Caridad de la calle Delancey, un edificio de muros desgastados y pasillos interminables donde la pobreza y la esperanza convivían cada día. Tenía 17 años entonces, apenas una muchacha asustada que soñaba con ser enfermera. Trabajaba allí como ayudante, cambiando vendas, llevando agua, consolando a quienes sufrían. El olor a desinfectante y a humo de lámpara la acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer. Pero esa mañana algo había cambiado. El director había recibido órdenes del Consejo Financiero que administraba el hospital, reducir gastos de carbón y cerrar una de las salas menos rentables. Las órdenes venían firmadas por un nombre que, en aquel entonces, significaba poder y respeto: Henry Blackwell, presidente del Consejo de Beneficencia Urbana. Recordaba el papel amarillento, las letras elegantes de aquella firma. No imaginaba que esa orden, tan pequeña y tan lejana, traería el desastre. 2 semanas después, una lámpara de queroseno cayó sobre un colchón en el ala clausurada, donde aún dormían niños enfermos. El fuego se propagó con rapidez por los pasillos sin ventilación. Las enfermeras gritaban, los médicos corrían sin dirección. Ella, con apenas fuerzas, había logrado sacar a un niño antes de que el techo se derrumbara. Pero el humo, el caos, los gritos, todo se volvió una niebla negra. Cuando despertó, el hospital era ceniza y las autoridades buscaban culpables. El Consejo de Administración, en lugar de asumir su responsabilidad, había decidido comprar el silencio de los testigos. Algunos aceptaron, otros, como ella, se negaron a mentir. Pero no tenía dinero, ni apellido, ni protección. La expulsaron, la acusaron de negligencia, su nombre fue borrado de los registros y el de Henry Blackwell, en cambio, permaneció intacto. El filántropo, el benefactor, el hombre que brindaba por el perdón. Ariana sintió una lágrima recorrerle la mejilla, no por tristeza, sino por rabia contenida. Aquel hombre, el mismo que la noche anterior hablaba de redención ante un salón lleno de hipócritas, no recordaba que su firma había sellado el destino de los inocentes que murieron. Y sin embargo, algo la desconcertaba. La mirada que él le había dirigido antes de que escapara del salón no era la de un hombre soberbio. Había en ella una sombra de culpa, o quizá un presentimiento de lo que estaba por descubrir. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Señorita Whitlow», susurró la voz de Margaret, la ama de llaves. «La señora Catherine quiere verla». Ariana se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero mantuvo la compostura. Se lavó el rostro, ajustó la cofia y bajó las escaleras con paso firme.
Catherine la esperaba en el despacho, de pie junto al ventanal. El sol, débil y frío, iluminaba su silueta con un resplandor dorado que contrastaba con su expresión helada. «Cierre la puerta», ordenó. Ariana obedeció. «Explíqueme», continuó Catherine, «explíqueme qué pretendía anoche con su escena vergonzosa». «No pretendía nada, señora». «¿Nada?», repitió con una sonrisa sarcástica. «Entonces dígame, ¿por qué gritó de esa forma?» Ariana respiró hondo. «Porque el señor Blackwell dijo algo que...» Se detuvo. No podía revelar la verdad. «No aún». ¿Qué? Insistió Catherine, avanzando un paso. «No se atreva a mentirme». Ariana la miró directamente. Por un instante, la criada y la señora se enfrentaron en silencio. Dos mujeres de mundos opuestos unidas por una tensión invisible. Dijo algo que no debía decir. Susurró al fin. A veces las palabras pueden herir más que los actos. Catherine la observó, desconcertada por la calma de su respuesta. No sabía si aquella joven era ingenua o peligrosa. «Será mejor que mida sus palabras», advirtió. «Hay cosas que no le corresponden». «Lo sé, señora», respondió Ariana, bajando la cabeza con falsa docilidad. «Pero algunas verdades, aunque se callen, siguen vivas». Catherine la fulminó con la mirada. «Si vuelve a causar un escándalo, la haré despedir sin recomendación». Ariana hizo una leve reverencia y salió del despacho. Catherine quedó sola, pero no en paz. Algo en esa conversación le había dejado un mal presentimiento. Había visto en los ojos de esa joven algo que no entendía del todo, una mezcla de tristeza y desafío que no encajaba en el rostro de una sirvienta común. Mientras tanto, Henry recorría la biblioteca. Había pasado horas revisando viejos documentos, buscando entre los registros de su pasado algún rastro que explicara lo sucedido. Y allí, entre carpetas polvorientas y papeles olvidados, encontró la fecha, su propia firma al pie de una orden dirigida al hospital de la calle de Lancey. El corazón le dio un vuelco. Recordó el incendio, recordó las noticias, recordó que nadie fue culpado oficialmente, y comprendió, con un escalofrío, que su firma había estado allí. Dejó caer el documento sobre el escritorio. El eco del papel contra la madera sonó como una confesión. Esa noche, la mansión se llenó de un silencio más denso que el anterior. Catherine no habló durante la cena. Henry apenas probó bocado. Y en el ático, Ariana se asomó por la ventana para mirar el cielo encapotado, sabiendo que algo estaba a punto de cambiar, porque la verdad, esa verdad enterrada bajo capas de mentiras y silencios comprados, empezaba a resurgir. Y ni el poder de los Blackwell, ni el miedo que la había acompañado durante años, podrían detenerla. La mansión Blackwell, imponente como siempre, amaneció envuelta en una bruma delicada que trepaba los muros de piedra como si quisiera envolverla en un manto de misterio. Las hojas secas, arrastradas por el viento helado del otoño, danzaban por el sendero de entrada con una gracia melancólica. Desde el exterior todo parecía en calma, pero en su interior una tormenta se gestaba en silencio. Henry había pasado la noche en vela, encerrado en su estudio, con la chimenea apagada y los documentos esparcidos sobre el escritorio. El fuego que ardía dentro de él no necesitaba brasas. Su mente no hallaba descanso. Las líneas impresas, las firmas que llevaba años olvidando, estaban ahora ante sus ojos con una nitidez despiadada. Allí, en la esquina inferior del documento, su caligrafía elegante, firme, irrevocable. Una orden directa: redistribuir los fondos de caridad del hospital de la calle de Lancey a la ampliación del ramal ferroviario del norte. Su puño se cerró con fuerza. El papel crujió bajo sus dedos, pero no se atrevió a romperlo. Romperlo no borraría los hechos, ni las vidas perdidas. Por primera vez en años se sentía vulnerable. No ante la prensa,
no ante los banqueros que murmuraban su nombre con condescendencia. Era ante aquella criada de rostro sereno y ojos dolidos, Ariana Whitlow, una joven que, sin pronunciar su acusación en voz alta, lo había desarmado con una sola mirada. Él no la recordaba, pero ella, en cambio, parecía llevar cada uno de sus errores grabados en el alma. Cerca del mediodía, buscando un poco de aire, Henry se dirigió al invernadero. Era un espacio discreto, oculto entre las salas traseras de la casa. Construido en hierro forjado y cristal curvo, albergaba orquídeas blancas, camelias invernales y helechos traídos de tierras lejanas. El aroma era húmedo y puro, una mezcla de tierra fértil y flores en reposo. Allí, lejos del bullicio de la servidumbre y de las expectativas de su hermana, solía encontrar un remanso. Pero esa mañana, al empujar la puerta de cristal, no estaba solo. Ariana se encontraba de espaldas, regando con delicadeza las raíces de un pequeño jazmín blanco. El cabello recogido en un moño bajo, su silueta delineada por la luz difusa que atravesaba los vidrios empañados. El sonido de sus pasos alertó a la joven, que se volvió lentamente sin sorpresa, como si ya lo hubiera presentido. «No sabía que venía aquí», dijo ella con voz baja, sin mirarlo directamente. «Y yo no sabía que usted amaba las flores», respondió Henry, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Aunque ahora que lo pienso, no sé absolutamente nada de usted». El silencio se hizo espeso por un momento. El vapor de las plantas parecía envolverlos, creando un pequeño mundo aparte, donde las reglas de la casa y de la sociedad quedaban suspendidas. «No es necesario que sepa nada, señor», dijo Ariana, dejando la regadera a un lado. «Solo soy una criada». «No, usted no lo es», dijo Henry con tono firme, casi rudo. «Hay algo en usted, algo que no encaja». Ella lo miró entonces, con una mezcla de desafío y tristeza que lo desarmó. Sus ojos grises, tan claros como el agua de un lago en invierno, lo atravesaron sin piedad. «¿Qué quieres saber?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quieres saber por qué grité? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué lo miré como si lo conociera?» Henry sintió un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Ariana dio un paso hacia él. La luz acariciaba su rostro, resaltando la palidez de su piel y la suavidad de sus facciones. No había ira en ella, solo una pena honda que parecía no tener fondo. «Hace 9 años», empezó, «yo trabajaba como ayudante en el hospital de la calle de Lancy. Era una muchacha asustada, pero feliz. Soñaba con ser enfermera, con curar a los demás. Hasta que una orden, firmada por usted, cerró un ala entera del hospital. Nos obligaron a apilarnos en pasillos sin ventilación, con lámparas de gas mal puestas, con colchones viejos. Y un día, el fuego lo devoró todo». Henry se apoyó contra la pared de cristal. Sus ojos se cerraron. Las palabras de Ariana caían como piedras sobre su pecho. «7 personas murieron», continuó ella. «3 eran niños. Yo salvé a 1, pero nadie quiso escucharme. Fui acusada, expulsada. Nadie me defendió, porque yo no tenía un apellido. Y usted, sí, no lo sabía», murmuró él, como un hombre ahogado. «Le juro por lo más sagrado que no lo sabía». Ariana sostuvo su mirada. «Usted firmó, y después se marchó». El silencio entre ambos se alargó, como si el tiempo se hubiera detenido entre las paredes húmedas del invernadero. Henry dio un paso hacia ella. Su voz era baja, pero cargada de emoción. «He hecho muchas cosas malas, señorita Whitlow, por ambición, por orgullo, por no mirar, pero jamás imaginé que una decisión administrativa...» «No fue solo administrativa», lo interrumpió Ariana con dulzura amarga. «Fue una decisión que costó vidas». Él asintió, derrotado. «Tiene razón». Durante unos segundos no se movieron, sus respiraciones se sincronizaron y un calor extraño surgió entre ellos. No era físico, era algo más íntimo,
más invisible, una conexión silenciosa, nacida del dolor y la culpa, pero que aún no sabía su destino. «¿Por qué no me denunció?», preguntó Henry. Arianna bajó la mirada. «Porque nadie me habría escuchado, y porque el miedo me acompañó demasiado tiempo». Henry suspiró. «Gracias por hablar conmigo, por decirme la verdad, aunque duela». «No lo hice por usted», dijo Arianna sin dureza pero con firmeza. «Lo hice por mí, porque necesito aprender a vivir sin cargar con un silencio que no era mío». Henry la miró, como si la viera por primera vez. Y en ese instante, la admiración se dibujó en sus ojos, una admiración silenciosa, sin palabras, pero profunda. Esa tarde, mientras la tensión entre ellos flotaba como un secreto compartido, Edmund Harrow llegó a la mansión Blackwell. Catherine lo recibió con su habitual sonrisa calculada. Edmund, banquero de sonrisa ladeada y modales impecables, era un viejo conocido de la familia y un enemigo silencioso de Henry, aunque las cortesías sociales disimularan la rivalidad. Durante la cena, Edmund observó con atención. Vio a Henry más pensativo de lo usual, más ausente. Vio también a la joven criada de mirada contenida, cuya presencia parecía alterar el ambiente. No necesitaba mucho para intuir que algo ocurría. Y cuando la tensión es tan evidente, los hombres como Edmund lo huelen como un animal huele la sangre. Horas después, en la penumbra del despacho, Catherine y Edmund conversaban mientras el reloj marcaba las 11. «Mi hermano está distraído», comentó ella, fingiendo ligereza. «Y usted está preocupada», replicó Edmund. «Dígame, esa joven, la nueva criada, tiene una mirada peligrosa». «Es solo una sirvienta más», mintió Catherine. «No para él», dijo Edmund, con una sonrisa torcida. «Y si algo he aprendido en esta ciudad, es que las debilidades se aprovechan antes de que se conviertan en amenazas». Catherine lo miró sin responder, pero sus dedos tamborileaban inquietos sobre la copa de brandy. Al día siguiente, Arianna recibió una carta anónima. Estaba doblada con precisión y colocada sobre su almohada. No tenía firma, solo unas palabras escritas en tinta negra. «Sabemos quién eres, y no todos están dispuestos a perdonarte». Arianna sintió un escalofrío. El pasado, al parecer, no era su único enemigo. El presente también comenzaba a oscurecerse, y en algún lugar del jardín, bajo la sombra de los cipreses, alguien observaba desde la oscuridad, esperando su momento. La niebla matinal se deslizaba como una criatura silenciosa por los jardines de la mansión Blackwell, adhiriéndose a las hojas secas, envolviendo estatuas de mármol y borrando los contornos de las veredas. Desde la ventana de su cuarto en el ático, Arianna observaba ese paisaje opaco con la carta aún entre sus manos. El papel, fino y bien doblado, no era distinto al que solía usarse en las cartas de la señora Catherine, pero el contenido, ese mensaje breve y amenazante, escrito con una letra pulida, tenía un filo que cortaba más que cualquier acusación directa. «Sabemos quién eres, y no todos están dispuestos a perdonarte». Aquellas palabras flotaban en su mente desde que las leyó por primera vez. La tinta parecía no secarse nunca. No había firma ni pistas, pero la precisión del mensaje sugería que alguien conocía su historia. Alguien que no solo sabía, sino que deseaba hacerle daño. Ese día, mientras servía el té en la sala de música, sintió por primera vez algo nuevo. Miradas. Las otras doncellas, que hasta entonces la habían ignorado con esa indiferencia práctica de quienes saben que todo en una casa como aquella es transitorio, ahora la observaban con disimulo. Algunos susurros se apagaban cuando ella entraba. Un murmullo, una risa sofocada, una puerta que se cerraba con más fuerza de la debida. El aire había cambiado. Esa misma tarde, en la galería de los retratos, Catherine la detuvo con una frialdad glacial. Llevaba puesto un vestido de seda negra con bordados discretos y un camafeo antiguo prendido al cuello.
Parecía una escultura viviente, inmóvil entre los cuadros de sus antepasados. ¿Se siente cómoda en esta casa, señorita Whitlow?, preguntó con una voz tan suave que casi no parecía amenaza. Ariana se detuvo, sorprendida. «Hago lo posible por cumplir con mis deberes, señora». «Eso no es lo que he preguntado», replicó Catherine, dando un paso hacia ella. «Le pregunté si se siente cómoda. Si acaso ha olvidado cuál es su lugar». Ariana no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada baja, con las manos cruzadas sobre el delantal, conteniendo la oleada de tensión que subía desde el estómago. «Sé muy bien cuál es mi lugar, señora», dijo al fin, con una voz serena pero firme. «Y le aseguro que no tengo interés en ocupar uno que no me corresponde». Catherine entrecerró los ojos. «Entonces explíqueme por qué mi hermano ha comenzado a caminar por los pasillos como un hombre atormentado. ¿Por qué sufre insomnio? ¿Por qué pregunta por usted más veces de las necesarias?» Ariana sintió una punzada de inquietud. Catherine sabía, o al menos intuía, y eso la volvía peligrosa. «No tengo respuesta para eso, señora», susurró. «No se equivoque, muchacha», dijo Catherine con un leve temblor en los labios. «Esta casa tiene ojos en cada rincón, y lo que parece un desliz puede convertirse en un escándalo. La amenaza estaba dicha, y no necesitaba más adornos». Catherine se giró y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí una estela de perfume seco y silencio hostil. Ariana se apoyó unos segundos en la pared, con los ojos cerrados. El miedo, ese viejo conocido que creía haber dejado atrás, volvía a colarse por las rendijas. Mientras tanto, Henry pasaba sus días encerrado en su despacho, revisando carpetas, escribiendo cartas, solicitando documentos a antiguos empleados del Consejo de Beneficencia. Cuanto más leía, más claro se volvía el horror. El hospital no solo había sido mal administrado, había existido una orden de ocultar los informes del incendio, y él, en su arrogancia juvenil, había firmado sin leer. Un gesto mecánico, sin pensar, pero que había condenado a otros. Había registros manipulados, nombres borrados, compensaciones nunca entregadas. La culpa era un puño cerrado en su pecho. Una vergüenza antigua, pero aún viva. Fue al anochecer, cuando el cielo parecía encenderse en tonos ámbar y rojo, que Henry la buscó. Caminó hasta el invernadero. Ariana estaba allí, regando los pensamientos morados. La luz del ocaso se filtraba entre los cristales, envolviéndola con un resplandor casi etéreo. Se giró al sentir su presencia, sin sorpresa, como si hubiera sabido que él vendría. «Necesito hablar con usted», dijo él, sin rodeos. Ariana dejó la regadera sobre la mesa de madera envejecida y lo miró en silencio. Sus ojos eran calmos, pero su cuerpo tenso, como si esperara un golpe que ya conocía. «He visto los documentos», dijo Henry, con la voz cargada de cansancio. «Los firmé. Todo lo que me dijo es verdad. Lo confirmé, y no tengo excusas». Ella lo observó con atención, sin pestañear. Él continuó. «No quiero que piense que vine a justificarme. No hay justificación. Solo vine a decirle que lo siento. No como caballero, no como hombre que busca redimirse ante la sociedad. Lo digo como ser humano, porque sé que le robé algo. Su voz, su nombre, su futuro». La sinceridad de su tono la golpeó con fuerza. No era el discurso pulido de un hombre acostumbrado a dar explicaciones. Era una confesión, rota, inesperada. «Lo único que me dejó fue el miedo», susurró Ariana. «El miedo de hablar, de confiar, de volver a creer que las cosas podían cambiar». Henry bajó la cabeza, y sin embargo fue valiente, más valiente que yo. Un silencio profundo los envolvió. El olor de la tierra húmeda, las hojas crujientes bajo los pies, la vibración apenas perceptible del cristal. Todo parecía detenido. «Sé que no puedo pedirle nada», dijo él al fin, «ni su perdón, ni su confianza, pero sí quiero hacer algo que nunca hice,
darle a usted la decisión. ¿Qué quiere que haga? Si quiere que me vaya, me iré. Si desea que hable, hablaré. Ariana no supo qué responder. Por primera vez, el poder estaba en sus manos. Después de años de ser acallada, juzgada, empujada al margen, alguien, y no cualquiera, le ofrecía escucharla sin condiciones. Pero el miedo seguía allí. No se iba tan fácil. No se trata solo de lo que quiero, murmuró. Se trata de lo que pesa, y aún pesa demasiado. Henry la miró con respeto. Entonces, esperaré. No por redención, sino porque, después de tanto tiempo, es usted quien debe decidir qué hacer con la verdad. Ella asintió levemente, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrar su voz. No lloraría, no frente a él, no esta vez. Esa noche, al volver a su habitación, encontró otra carta bajo la puerta. Esta vez la letra era distinta, torpe, desordenada. Te crees mejor que las demás, pero yo sé lo que hiciste en ese hospital, lo sé, y los demás también lo sabrán. Ariana apretó los dientes. La amenaza no era ya solo un susurro, era un grito contenido, y venía desde dentro. Alguien dentro de la casa sabía o creía saber. La guerra silenciosa había comenzado, y mientras tanto, desde una ventana en lo alto, una figura la observaba con una mezcla de desprecio y temor. Porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, incluso los muros más antiguos tiemblan, y la mansión Blackwell, con todo su esplendor, ya comenzaba a resquebrajarse. La ciudad de Nueva York despertó con un cielo plomizo, y un viento gélido que se colaba por entre los ventanales de las casas señoriales como un susurro de advertencia. Era uno de esos días en que el invierno, aún sin haber llegado del todo, ya anunciaba su presencia con el crujido de las ramas secas y el rumor de hojas muertas arrastradas por la corriente. En el interior de la mansión Blackwell, la chimenea ardía con fuerza, pero el calor no alcanzaba a templar el ambiente. Las paredes, tapizadas en seda carmesí, parecían encogerse en torno a los ocupantes del gran salón, donde una conversación silenciosa se desarrollaba con gestos contenidos y miradas esquivas. Henry Blackwell, de pie junto al ventanal, observaba el jardín con las manos entrelazadas a la espalda. El rostro estaba más delgado, la sombra de las ojeras más pronunciada. Desde hacía días, se movía con una determinación distinta, como si hubiese atravesado un umbral invisible y ya no pudiera volver. Su traje negro, sobrio y sin adornos, contrastaba con la opulencia del entorno, pero él no parecía notarlo. Sobre el escritorio, un sobre sellado aguardaba. Era su carta de renuncia al directorio de la empresa ferroviaria que llevaba su apellido. Un gesto simple en apariencia, pero que marcaba el inicio de algo más grande. Henry no solo renunciaba al poder, sino también al silencio. En los últimos días, había redactado una declaración pública, cuidadosamente escrita, en la que reconocía su responsabilidad en los errores de gestión del pasado y exponía los nombres de quienes, por omisión o conveniencia, habían permitido que los más vulnerables pagaran las consecuencias. Incluyó en esa declaración una mención directa a Ariana Whitlow, como testigo clave de los hechos, víctima de las decisiones tomadas por su firma y cuya voz había sido silenciada injustamente. Henry estaba dispuesto a leer esa declaración en una conferencia pública ante periodistas y figuras influyentes, no para limpiar su nombre, sino para devolver dignidad a quienes nunca la tuvieron. El crujido de los tacones de Catherine interrumpió sus pensamientos. La mujer entró al salón con paso elegante, envuelta en un vestido de terciopelo azul marino, el rostro más pálido que de costumbre y la mirada dura como el acero. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Vas a renunciar? ¿Vas a manchar aún más este apellido con tu discurso de penitente? Henry no se volvió de inmediato. Solo después de unos segundos giró el rostro hacia ella. No voy a manchar nada, Catherine. Solo voy a decir la verdad.
¿Y crees que eso bastará para reparar lo que has hecho?, replicó ella, alzando levemente la voz. ¿Crees que el perdón de la calle vale más que el respeto de nuestra clase? Henry se acercó al escritorio y tomó la carta sellada. La sostuvo en alto, como si se tratara de un símbolo. Durante años firmé papeles sin mirar. Delegué, omití, confié en quienes solo pensaban en proteger fortunas. Esa cobardía costó vidas. Y aunque mi conciencia haya despertado tarde, ahora no puedo seguir callando. Catherine dio un paso hacia él. Su voz bajó, pero su tono fue aún más incisivo. ¿Y todo esto por una sirvienta? ¿Por una mujer que te miró con ojos tristes y te convenció de que eras el villano de su historia? Henry apretó la mandíbula. La mención de Ariana en ese tono despertó algo profundo en él. Todo esto es por mí, Catherine, por el hombre que fui. Y sí, también por ella. Porque ella tuvo el valor de decirme en el rostro lo que nadie se atrevió. Porque tuvo que cargar con mi culpa durante años. Y porque mientras nosotros celebrábamos cenas y brindábamos por el progreso, ella recogía los pedazos de una vida destrozada por nuestras decisiones. Catherine retrocedió, como si sus palabras la hubieran golpeado en el pecho. No supo qué decir. Por primera vez, su hermano le hablaba con una firmeza que no venía de la ira, sino de la convicción. ¿Y qué pasará con esta casa?, preguntó casi en un susurro. ¿Con nuestro nombre? ¿Con nuestra historia? La historia no puede seguir escrita sobre mentiras, respondió Henry con calma. Y esta casa solo se salvará si es capaz de sostenerse sobre la verdad. Horas después, Ariana, en la biblioteca, recibió una nota escrita con una caligrafía inconfundible. Era de Henry. La carta no era larga, pero cada palabra estaba impregnada de honestidad. He tomado una decisión. Ya no busco tu perdón. Solo deseo que sepas que esta vez hablaré con la verdad. No dejaré que el silencio siga castigándote. Si decides no estar allí, lo entenderé, pero no quiero que lo sepas por otros. Lo sabrás por mí. Ariana sintió un escalofrío al leerla, no por temor, sino por la profundidad del gesto. En su pecho, una emoción nueva comenzó a formarse. Ya no era rabia, tampoco compasión, era algo más complejo, más íntimo, tal vez la primera chispa de una confianza que creía perdida. Sin embargo, la calma no duró. Al día siguiente, uno de los periódicos de mayor circulación publicó una columna escrita por Edmund Harrow, sin firma, pero con su estilo venenoso y elegante. En ella se insinuaba que Henry Blackwell, debilitado por los años en el extranjero, había sido víctima de manipulaciones internas. Se mencionaba, con tono ambiguo, la presencia de una joven criada con pasado dudoso, y se sugería que las decisiones del magnate eran motivadas por lazos personales inapropiados. Catherine, al ver el artículo, estalló, no por temor al contenido, sino por la amenaza que representaba. Y en un intento desesperado por proteger la mansión, convocó a una reunión con algunas damas de la sociedad. Durante esa velada, fingiendo naturalidad, dejó caer comentarios envenenados sobre Ariana. Cuestionó su origen, su súbita cercanía con Henry y deslizó dudas sobre su verdadera identidad. La noticia se propagó como pólvora entre los corredores de mármol y los salones perfumados de la alta sociedad. Las criadas susurraban, las miradas se volvían aún más invasivas y el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Lo que Catherine no sabía era que, días antes, Henry había entregado a su abogado un documento firmado con su puño y letra, nombrando a Ariana Whitlow como testigo clave y depositaria de los informes que validaban su declaración. Había confiado en ella. Había puesto en sus manos el último acto de dignidad de su apellido. Esa noche, Ariana permaneció en su cuarto con el sobre sellado entre las manos. El fuego de la pequeña estufa crepitaba suavemente y afuera la lluvia comenzaba a golpear los cristales. Su corazón latía con fuerza.
Sabía que la decisión que tomaría marcaría un antes y un después. El mundo que había conocido durante años estaba temblando, y entre los escombros empezaba a surgir algo nuevo, algo que tal vez aún podía llamarse esperanza. El invierno finalmente se había instalado sobre Nueva York con una quietud helada que parecía detener el tiempo. La ciudad, envuelta en niebla espesa, comenzaba a prepararse para las festividades, pero en la mansión Blackwell no se oía ni una sola nota de celebración. Atrás habían quedado los días de bailes, cenas y conversaciones afiladas entre copas de champán. Ahora, los pasillos resonaban con un silencio denso, cargado de incertidumbre. Desde el escándalo que empezaba a filtrarse en los periódicos, la aristocracia había comenzado a tomar distancia. Los inversionistas, en gestos tan calculados como silenciosos, retiraban su apoyo del directorio ferroviario que durante décadas había sostenido el apellido Blackwell con orgullo de estandarte. Las cartas de renuncia, los telegramas evasivos y las llamadas sin respuesta se apilaban como hojas secas sobre el escritorio de Henry, quien, por primera vez en su vida, no intentaba detener la marea. Catherine, por su parte, se había atrincherado en el ala oeste de la mansión. Desde allí, dictaba instrucciones con un tono cada vez más cortante, se negaba a recibir visitas y rechazaba toda mención pública de su hermano. En su mente, todo era una traición: la renuncia de Henry, su repentina cercanía con una criada, la amenaza al legado familiar que ella tanto había protegido. Su silencio era una mezcla de ira y desconcierto, y en las pocas ocasiones en que cruzaba palabra con su hermano, lo hacía con frases breves y punzantes, como si cada sílaba le costara el doble de su orgullo. Ariana, mientras tanto, caminaba por la casa con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión. Su mirada no buscaba a nadie. Sus gestos eran precisos, amables pero distantes. No se detenía a escuchar rumores ni a responder preguntas. Había comprendido que su presencia, más que justicia, traía fracturas, no solo en la familia Blackwell, sino en ella misma. Cada paso que daba entre aquellos muros elegantes le recordaba el dolor de un pasado aún no cerrado y la imposibilidad de pertenecer a un mundo construido sobre silencios dorados. Una mañana, al cruzarse con Margaret, la ama de llaves, Ariana le entregó un pequeño sobre sellado. «Por favor», dijo con calma, «asegúrese de que la señorita Catherine reciba esto después de que me haya ido». Margaret no preguntó, solo asintió, con los ojos ligeramente humedecidos. En esa casa de secretos y apariencias, el afecto era un lujo silencioso, pero Ariana había dejado una huella, aunque nadie se atreviera a reconocerlo en voz alta. Esa misma noche, la ciudad se estremeció. Henry Blackwell convocó a una conferencia pública en la sede del New York Herald, un gesto insólito para alguien de su rango. Los periodistas llegaron con sus libretas en mano y plumas entintadas, algunos con la curiosidad de presenciar la caída de un imperio, otros con la expectativa de un escándalo mayor. Afuera, el bullicio era intenso. Una multitud se arremolinaba frente a la puerta, entre ellos damas de alta sociedad, ocultas tras velos discretos, y obreros que habían oído rumores de un arrepentimiento histórico. En medio de la multitud, sin ser vista, Ariana se mezcló entre las sombras. Había decidido marcharse esa misma noche, pero algo más fuerte que su voluntad la llevó hasta allí. No para buscar redención, sino para escuchar, por última vez, al hombre cuya voz había cambiado el rumbo de su vida. La sala estaba iluminada con lámparas de gas. El suelo crujía bajo los zapatos de los asistentes y en el fondo el sonido de la lluvia comenzaba a repiquetear contra los ventanales. Henry apareció sin escoltas, sin protocolo. Llevaba un traje oscuro, sin ningún adorno. El rostro era el de un hombre desgastado pero firme.
Caminó hasta el podio de madera con la misma compostura con la que alguna vez presidió directorios repletos de egos poderosos. Se detuvo, tomó aire y alzó la mirada. «Gracias por venir», dijo, y su voz se escuchó clara, sin titubeos. «No me presento hoy como empresario, tampoco como miembro de la alta sociedad. Estoy aquí como un hombre que ha aprendido, demasiado tarde, el peso de sus actos». El murmullo cesó. «Hace años firmé una orden sin leer, una decisión que redujo fondos esenciales para un hospital de caridad. Esa orden indirectamente provocó la muerte de 7 personas y destruyó la vida de muchos más. Entre ellos una joven ayudante, injustamente acusada, silenciada, expulsada sin defensa. El silencio era absoluto. Esa joven es Ariana Whitlow. Ella, sin medios ni nombre, llevó por años una herida que yo provoqué sin siquiera saberlo. Y fue ella quien, con valentía, me obligó a mirar lo que siempre preferí ignorar. Los periodistas no escribían, escuchaban. «No vengo a pedir perdón», continuó. «Solo a declarar que, a partir de hoy, renuncio a mis cargos, a mis privilegios y a los círculos que alguna vez me celebraron. Con mi patrimonio, crearé un fondo de reparación para las víctimas del hospital y una escuela pública de formación para mujeres sin recursos, en nombre de las vidas que perdimos y de las que aún podemos salvar». En la multitud, Ariana no pudo contener las lágrimas. Se deslizaron silenciosas por sus mejillas, sin dramatismo, como un río que por fin encontraba su cauce. «Esta será mi última aparición pública», dijo Henry con un leve temblor en la voz. «Y si alguien desea saber por qué, que mire a los ojos de quienes han sido olvidados por demasiado tiempo». Cuando terminó, no hubo aplausos, tampoco abucheos, solo un silencio hondo, respetuoso, como el que antecede a una transformación verdadera. Henry se retiró por una puerta lateral, sin mirar atrás. Ariana permaneció unos minutos más, observando el podio vacío. Sintió una mezcla de paz y tristeza. No sabía si había justicia en todo aquello, pero sí sabía que algo profundo había cambiado. Salió del edificio y, sin mirar a nadie, caminó bajo la lluvia. Las calles resbaladizas brillaban con el reflejo de los faroles. No llevaba equipaje, solo una pequeña maleta, y la carta de Henry aún guardada en el bolsillo del abrigo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Ariana abandonó la mansión Blackwell sin despedirse. Ningún carruaje la esperaba. No hubo abrazos ni palabras finales. Se marchó como había llegado, sola, silenciosa, digna. Detrás de ella, el palacio de los Blackwell se desmoronaba, no en ladrillos, sino en certezas. Las columnas del orgullo se resquebrajaban, las cortinas de terciopelo ocultaban una ruina invisible, y los espejos ya no devolvían el reflejo de una familia intocable. Pero entre esos escombros, una verdad había sido dicha. Y en ese acto, Ariana comprendió que su historia, por fin, había dejado de pertenecerle al pasado. El mes de diciembre había caído sobre Nueva York como una sábana blanca y callada. Las calles del centro, antaño bulliciosas, parecían moverse con más lentitud bajo el peso del frío. El vapor de los tranvías se mezclaba con las chimeneas humeantes, y en las vitrinas de las tiendas aparecían cintas doradas, piñas secas y ángeles de papel. Era la estación de las promesas, de los abrazos envueltos en lana, del recuerdo de lo que fue y de lo que pudo haber sido. En una modesta casa alquilada en el barrio de Clinton Hill, lejos del mármol y la seda que lo habían rodeado toda su vida, Henry Blackwell despertaba cada día al sonido de una ventana mal sellada que silbaba con el viento. Ya no lo despertaban los mayordomos ni las campanadas de los relojes franceses. Ahora, el crujir de la madera y el silbido del aire eran su música matinal. La habitación era pequeña, apenas suficiente para una cama, un escritorio y una estufa que chispeaba con desgano. Pero en ese rincón despojado de adornos, Henry sentía algo que había olvidado: paz.
Vestía sin pretensiones, con trajes de lana gastada y botas sin brillo. Caminaba a pie bajo la nieve que se amontonaba en las aceras, los guantes manchados de tinta, el cuello del abrigo levantado. Visitaba orfanatos, hospitales de beneficencia, antiguos empleados olvidados por las instituciones que una vez había dirigido con puño de hierro. No llevaba consigo cartas de presentación ni títulos. Solo un nombre, ahora sin peso, pero que él deseaba limpiar con acciones, no con discursos. A veces, al entrar a los hospitales, los porteros lo miraban con duda. Lo reconocían, pero no sabían cómo tratarlo. Él, entonces, extendía la mano sin arrogancia y decía su apellido con voz tranquila. No pedía reverencias. Solo pedía acceso a las salas más frías, a los registros, a los libros polvorientos donde los nombres de los expulsados aún estaban tachados con tinta negra. Durante una de esas visitas, escuchó que Ariana Whitlow trabajaba ahora en una escuela del distrito de Brooklyn como institutriz de niñas huérfanas. No preguntó más. No quiso perturbar su nuevo mundo. Pero cada noche, al cerrar los ojos en la cama dura de su casa alquilada, pensaba en ella, en su voz serena, en su valentía, en la dignidad con la que había sostenido su historia sin necesidad de gritar. En la mansión Blackwell, el tiempo también había hecho estragos. Catherine, aferrada a su orgullo hasta el último hilo, cayó enferma en los días posteriores a la conferencia pública. Nadie supo exactamente qué fue. Tal vez el frío, tal vez la soledad, tal vez el peso de un apellido que ya no imponía respeto. Desde su habitación dictaba cartas que nunca enviaba, las cartas de renuncia, de desagravio, de nostalgia. Una de esas cartas, sin embargo, sí fue enviada. Llevaba el nombre de su hermano en el sobre, y una sola frase escrita con tinta temblorosa. Si aún queda algo entre nosotros, ven. Henry acudió sin demora. Se sentó junto a su cama, la tomó de la mano con la misma delicadeza con la que uno toma una copa agrietada. Ella no lloró, tampoco él, pero hubo algo en sus ojos que no necesitó palabras. En el silencio se dijeron cosas que nunca se habían atrevido a decir, y cuando Henry se marchó, Catherine volvió a cerrar los ojos con algo que se parecía, por fin, a la paz. En el otro lado de la ciudad, Ariana vivía en una pensión modesta cerca del East River. El alquiler era bajo, el colchón delgado, pero el aire se sentía limpio. Cada mañana atravesaba el parque con sus libros y su cuaderno de caligrafía, y llegaba al colegio donde enseñaba a niñas que habían visto demasiado para su edad. Les enseñaba a leer, a escribir, a no temer al silencio. Nadie allí conocía su historia. Nadie le preguntaba por qué, de vez en cuando, se quedaba mirando por la ventana como si esperara algo que no llegaba. Una tarde, al sonar la última campana, Ariana caminó hasta la verja del colegio con su sombrero ladeado y su abrigo beige cerrado hasta el cuello. Llovía, pero no con furia. Era una lluvia constante, tenue, que empapaba sin apuro. Las niñas salían una por una, con los pies mojados y los sombreros torcidos, corriendo hacia sus hogares. Y entonces lo escuchó. Ariana. La voz era profunda pero suave, familiar. Llevaba meses sin oírla, pero su cuerpo la reconoció antes que su mente. Giró lentamente. Allí estaba, de pie, bajo un paraguas negro, el abrigo empapado en los bordes, el rostro más delgado, más envejecido, pero con esa misma expresión contenida que tanto la había perturbado. Ella no dijo nada, tampoco él. Solo la miró con respeto, como quien teme que un solo paso más pueda romper un cristal. «No quiero interrumpir su vida», dijo Henry al fin. «Solo vine a entregarle algo». Abrió su portafolio de cuero y sacó una caja envuelta en tela gris. Se la tendió con ambas manos. «No necesita abrirla ahora, ni nunca si no lo desea». Ariana la tomó con cuidado. No era grande, ni pesada, pero tenía un calor extraño, como si viniera de un lugar muy lejano.
Adentro hay una carta, explicó Henry, y una llave. La llave de una casa a su nombre, una casa en la calle Greenpoint. Está vacía, pero si algún día desea llenarla con lo que usted elija, será suya. El agua seguía cayendo con constancia. Ninguno de los dos se movía. No es un gesto de redención, continuó. Es solo una posibilidad, una puerta abierta. Ariana apretó la caja contra el pecho. No sabía qué decir. No confiaba aún en las palabras. Había pasado tanto tiempo construyendo su muro que ahora, frente a esa rendija de luz, no encontraba el camino. «No espero respuesta», añadió él, «ni siquiera que me mire. Solo quería que supiera que, a pesar de todo, sigo agradecido, no por lo que me enseñó, sino por lo que me obligó a ver». El viento cambió de dirección. Una ráfaga helada levantó algunas hojas mojadas del suelo y las esparció entre ellos. Ariana cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, Henry ya se alejaba calle abajo, con la figura encorvada por el viento, el paraguas temblando entre sus dedos. Ella se quedó allí, sola, bajo la lluvia. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho. La caja en sus brazos pesaba más de lo que imaginaba. No por su contenido, sino por lo que representaba. No lo llamó, no corrió tras él. Simplemente lo observó hasta que desapareció entre la neblina. Luego caminó de regreso a su pensión con los zapatos empapados, el cabello húmedo y los ojos ardiendo. Esa noche, al abrir la caja, encontró la carta. Estaba escrita con tinta azul, de puño y letra. No había promesas, no había disculpas adornadas, solo una invitación a un nuevo comienzo. Y en el fondo, envuelta en terciopelo, la llave, antigua, dorada, con las iniciales AW grabadas en la empuñadura. Ariana cerró la caja con manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió posibilidad. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ahora ya no parecía tan fría. El invierno había cubierto Nueva York con su manto más silencioso. Las farolas de gas lanzaban un resplandor cálido sobre las calles nevadas, y los escaparates, engalanados con cintas rojas y estrellas doradas, reflejaban un mundo que parecía suspendido en el tiempo. Era la última semana de diciembre. Una ciudad acostumbrada al ruido se recogía por unas horas en sus propios pensamientos, envuelta en la melancolía y el deseo de renacer. En una calle discreta del barrio de Greenpoint, una casa de fachada sencilla se erguía entre otras iguales, sin llamar la atención, salvo por el laurel recién colgado en la puerta y una pequeña luz que brillaba desde la ventana principal. En su interior, Henry Blackwell terminaba de colocar los cubiertos sobre una mesa de madera rústica. No eran de plata. No había cristalería fina ni vajilla francesa. Solo lo necesario. Platos hondos de loza blanca, cucharas limpias y servilletas dobladas con esmero. Todo lo que su nueva vida podía ofrecer y todo lo que ahora consideraba suficiente. Vestía un traje oscuro sin corbata, la camisa abierta en el cuello. Sus cabellos estaban peinados hacia atrás, con un poco de agua, como solía hacerlo su padre antes de las cenas familiares. Caminaba con paso lento pero firme, sin la rigidez de antaño. Había en él algo nuevo, una serenidad forjada en la pérdida, una dulzura discreta que antes no sabía expresar. En el pequeño salón, el fuego crepitaba en la chimenea. Un pino modesto, decorado con hilos de lana roja y figuras talladas en madera, se alzaba junto a la ventana. No había ostentación, solo intención. Sobre la repisa, una vela encendida iluminaba una carta doblada con cuidado, y al lado, un sobre sin abrir. La respuesta de Ariana Whitlow, que aún no había llegado. Henry se acercó a la puerta con disimulo, sin querer parecer ansioso. Afuera, la nieve caía con la calma de quien sabe que no necesita apresurarse. Cerró los ojos por un instante. Era el 24 de diciembre.
Exactamente 2 meses desde aquella cena en la mansión Blackwell. Exactamente 2 meses desde que el pasado dejó de ser una carga y comenzó a convertirse en un puente. Unos golpes suaves interrumpieron el silencio. Abrió la puerta con cautela. Catherine estaba allí, envuelta en un abrigo de terciopelo gris, los ojos más pequeños, el rostro más delgado. Ya no llevaba joyas, solo un velo negro sobre el cabello recogido y una mirada distinta. No había dureza, solo aceptación. «Espero no llegar tarde», murmuró con un hilo de voz. «Jamás», respondió Henry, abriéndole paso. Ella entró sin mirar alrededor, como si supiera que no debía juzgar nada. Caminó hacia el salón y se detuvo frente al árbol, tocando una de las figuras de madera con la yema de los dedos. «¿Tú las hiciste?» «No, una niña de uno de los orfanatos. Me las regaló cuando doné libros para su escuela». Catherine asintió, sin emoción aparente, pero su mano temblaba levemente sobre la figura. Poco después, llegaron 2 niños. Un niño de 9 años, delgado como una rama, y una niña de 7, con el cabello trenzado. Ambos vestían ropa limpia y sencilla. Henry los recibió con una sonrisa cálida y los ayudó a quitarse los abrigos. Les sirvió chocolate caliente y los llevó a la mesa, donde habían dejado una pequeña caja de galletas horneadas por sus compañeras del orfanato. La niña, al ver la mesa, susurró: «¿De verdad vamos a cenar aquí?» Henry se inclinó y le respondió al oído con la solemnidad de un secreto: «Sí. Esta noche ustedes son los invitados más importantes». Los niños sonrieron con timidez. Catherine los observaba desde el sofá en silencio. Algo en su expresión se suavizaba, como si esa escena devolviera una parte de ella que creía perdida. El reloj marcaba las 8. Henry, de pie junto a la ventana, observaba la calle sin esperanzas. No había respuesta, no había señal. Y entonces la vio. Arianna caminaba lentamente bajo la nieve. Vestía un abrigo modesto, marrón oscuro, con un sombrero gris y guantes tejidos a mano. No llevaba equipaje, ni flores, ni regalos. Solo sus pasos firmes y una mirada serena. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la vista. Henry ya estaba allí, esperando. Sus miradas se cruzaron a través del cristal, como si el mundo entero quedara suspendido en ese instante. Él abrió la puerta sin decir palabra. Ella entró. El calor del hogar la envolvió de inmediato, pero no hizo ademán de quitarse el abrigo. Henry la observó, sin moverse. Había tantas cosas que podría decirle, pero ninguna sería tan precisa como el silencio que compartían. «Solo vine a cenar», dijo Arianna con voz firme. «No vine por promesas, ni por explicaciones». «Entonces», respondió él sin moverse, «cenemos». Ella asintió y se dirigió al salón. Los niños la miraron con ojos asombrados. La niña corrió a abrazarla y Arianna se inclinó para besarla en la frente. Catherine, desde el otro extremo del salón, bajó la mirada, como si ese gesto la desarmara más que cualquier palabra. Se sentaron a la mesa. Henry sirvió la sopa con manos cuidadosas. Nadie hizo brindis, nadie pidió bendiciones, solo el sonido de las cucharas, el crujir del pan al partirlo, las risas suaves de los niños, el crepitar del fuego. Todo era simple, todo era verdadero. Después de la cena, Henry recogió los platos mientras Arianna secaba los cubiertos. Compartían la tarea en silencio, uno junto al otro. Sus cuerpos no se tocaban, pero la cercanía era más elocuente que cualquier caricia. Las miradas que se cruzaban en medio del vapor de los platos, las manos que se rozaban al pasar una taza. Cada gesto era una confesión muda. «¿Y la llave?», preguntó Arianna, sin mirarlo directamente. Henry se detuvo. Apoyó un plato sobre la mesa. «Sigue donde la dejaste». Arianna asintió. «Entonces aún está abierta». Henry no respondió, solo la miró, y en esa mirada no había ansiedad ni reclamo, solo presencia. El reloj dio las 9.
Catherine se despidió con un gesto seco, pero sus ojos se demoraron en los de Ariana. «Gracias por venir», dijo, casi en un susurro. Ariana respondió con un leve movimiento de cabeza. No hubo reconciliación explícita, pero a veces lo no dicho basta. Los niños se quedaron dormidos en el sofá. Ariana los cubrió con una manta y se acercó a la ventana. Henry se le unió. «¿Te quedarás esta noche?» Ella no respondió, pero tampoco se marchó. El fuego en la chimenea seguía ardiendo. La nieve caía lenta, como si el tiempo quisiera demorar el fin del día. Ariana se volvió hacia él. «No traigo reproches, tampoco promesas, solo estoy aquí». Henry asintió. «Y yo también, solo estoy aquí». Ambos volvieron a la cocina. Sirvieron una segunda ronda de sopa. Se sentaron frente a frente, las cucharas en las manos, el corazón en los ojos. No hubo besos. No hubo declaraciones teatrales, pero hubo algo más profundo. Una paz compartida. Una historia sin necesidad de explicaciones. Un amor que no nacía del deseo, sino de la elección. El perdón había sido dado, y el amor, al fin, había nacido, no como premio, ni como recompensa, sino como lo que merecen quienes han resistido y han decidido volver. Nueva York, invierno de 1898. La ciudad había cambiado. Los carruajes competían ahora con los primeros automóviles ruidosos, y la electricidad comenzaba a reemplazar el resplandor cálido de las lámparas de gas. Las avenidas se habían ensanchado, los edificios subían más alto, y las vitrinas de la Quinta Avenida deslumbraban con sus luces incesantes. Sin embargo, en un rincón discreto de Brooklyn, al otro lado del puente, una casa de fachada sencilla seguía pareciendo suspendida en el tiempo. Era la misma casa de la calle Greenpoint, donde una puerta color azul marino aún conservaba la corona de laurel seca que cada diciembre colgaba Ariana con sus propias manos. Las ventanas dejaban ver el interior tibio, cortinas de lino, un árbol adornado por pequeñas manos infantiles y el aroma de pan horneado que se escapaba hacia la calle como un susurro antiguo. En la cocina, Henry Blackwell, ahora con las sienes completamente plateadas, revolvía una olla con gesto tranquilo. Su espalda había perdido algo de firmeza y sus manos mostraban arrugas profundas, pero su mirada mantenía la misma calidez contenida que años atrás había ofrecido como única promesa. En la silla junto a la estufa, Ariana, con el cabello recogido y algunas canas que brillaban como hilos de plata bajo la luz, bordaba con hilos verdes el nombre de su hija en una servilleta de tela. Elena, de 9 años, de ojos grises como los de su madre y gestos pausados como los de su padre, corría de un lado a otro de la casa mientras cantaba una canción navideña que había aprendido en la escuela. Detrás de ella, su hermano Samuel, de 6, más silencioso, más observador, construía un tren de madera que Henry le había tallado semanas atrás. La vida se había vuelto otra, más simple, más callada, pero no menos plena. Después de aquella Nochebuena que lo cambió todo, Ariana y Henry decidieron empezar sin ceremonias. No hubo una boda grandiosa ni invitaciones a la prensa. Solo una unión civil en una pequeña oficina del ayuntamiento, 2 testigos del orfanato y un par de anillos sin inscripción. Ninguno de los dos quiso imponer al otro palabras vacías, solo hechos. Con el dinero restante de su antigua fortuna, Henry fundó la escuela Whitlow para niñas sin recursos, dirigida por Ariana hasta el día del nacimiento de Elena. El edificio, en piedra gris clara, aún se mantenía en pie en Clinton Hill, con aulas abiertas, una biblioteca creciente y un pequeño busto de madera en la entrada que llevaba el nombre de la fundadora. Henry, por su parte, dedicó su vida a escribir sobre los errores del pasado. Publicó un solo libro, titulado El silencio de los poderosos, donde narró con honestidad todo lo que la alta sociedad neoyorquina
había intentado sepultar durante décadas. No fue un éxito comercial, pero fue leído en las universidades, citado en conferencias y se convirtió en un símbolo de redención genuina. La sociedad, en cambio, no fue tan rápida en cambiar. Algunas puertas siguieron cerradas. Otras se entreabrieron, no por bondad, sino por cálculo. Pero algo sí cambió. Las voces, como la de Ariana, comenzaron a ser escuchadas. Ya no eran solo criadas o costureras. Eran mujeres con memoria, con voz, con fuerza. Catherine Blackwell, en los últimos años de su vida, se mudó a una casa pequeña frente al mar en Cape May. Allí vivió en soledad, acompañada únicamente por una dama de compañía y algunos libros de su juventud. No volvió a ocupar páginas de sociedad. No buscó redención, pero tampoco la rechazó. En sus últimos días, pidió que sus pertenencias fueran donadas a la escuela Whitlow. Cuando Ariana recibió el baúl, lo único que encontró fue una carta, escrita con una caligrafía ya temblorosa. Fuiste más digna que todos nosotros. Gracias por no dejar que mi apellido te quebrara. C.B. Henry leyó la carta en silencio, y luego la guardó entre las páginas del libro que había escrito. A veces, Ariana se despertaba en la madrugada y lo encontraba sentado junto a la ventana, mirando la calle nevada. No hablaban, no hacía falta. A esas alturas, su amor no necesitaba palabras. Había nacido de la ceniza y se había construido con ladrillos hechos de paciencia, respeto y pequeñas rutinas. Preparar el desayuno juntos, escuchar los pasos de los niños en la escalera o sentarse en el porche a ver caer la tarde. El día de Navidad, la escuela organizó una pequeña función con coros, chocolate caliente y versos recitados por los alumnos. Elena, con su voz clara, recitó un poema escrito por su madre sobre las mujeres invisibles que una vez tejieron el destino de una ciudad entera. Samuel, tímido pero firme, entregó una carta con dibujos a cada profesor. Cuando la función terminó, los niños corrieron al patio nevado y Henry se acercó a Ariana envuelto en una bufanda gris. ¿Te imaginabas todo esto?, preguntó con voz baja. Ariana lo miró. Tenía las mejillas encendidas por el frío y los ojos brillantes por la emoción. No, pero tampoco lo soñaba. Los sueños siempre me parecieron demasiado suaves para una vida como la nuestra. Él sonrió. La besó en la frente con una ternura que no necesitaba justificarse, y juntos caminaron hacia los niños, sabiendo que lo que habían construido no era perfecto, pero era verdadero. El amor había resistido, el tiempo no lo desgastó, lo refinó, lo volvió más sencillo, más callado, más esencial, y aunque muchas cosas se perdieron, muchas otras nacieron de las ruinas. Porque al final, el amor que se elige cada día, incluso después de las heridas, es el único que merece permanecer, y esa historia, la suya, lo había hecho. La historia de Ariana y Henry nos recuerda que incluso en los escenarios más oscuros, el amor verdadero puede florecer si se construye con verdad, respeto y dignidad. Que el perdón no siempre llega envuelto en palabras grandilocuentes, sino en gestos sencillos que sanan lo que parecía irremediable. A veces, lo más valiente no es gritar la herida, sino atreverse a reconstruirse en silencio, a elegir de nuevo, a mirar al otro no por lo que fue, sino por lo que decidió ser a pesar de su pasado. Este romance de época no solo nos habla de redención, sino también de esperanza, de cómo, aun cuando todo parece perdido, un alma firme puede transformar la vida de otro, y de cómo los actos de amor más profundos no siempre se gritan, se viven. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al narrarla, te invito a escribir la palabra renacer en los comentarios. Así sabremos quiénes llegaron hasta este final lleno de emoción y cicatrices sanadas.
Y si quieres seguir disfrutando de más relatos intensos, llenos de giros, secretos y amores imposibles, no te pierdas las otras narraciones que estoy dejando aquí arriba en las tarjetas. Gracias por ser parte de este viaje. Porque las grandes historias merecen ser contadas y compartidas.